9 de cada 10 personas compran su mini split mirando solo el precio, y se equivocan. Compran uno más grande por si acaso, o uno más barato porque total, enfría igual. Y ninguno de los dos tiene razón. Hoy te voy a dar la fórmula exacta que usan los técnicos certificados para calcular los BTU que tu espacio realmente necesita. No es una regla inventada, es matemática simple. Y al final te voy a mostrar el error de cálculo que casi nadie detecta hasta que ya pagó el equipo equivocado. Empecemos por lo básico, porque aquí está el primer malentendido. BTU significa British Thermal Unit, la cantidad de calor que un equipo puede sacar de un espacio en una hora. Cuantos más BTU, más calor puede remover el equipo. Pero espera, porque esto no significa que más BTU siempre es mejor. Ese es exactamente el error que la mayoría comete. Un mini split con demasiados BTU para un cuarto pequeño enfría tan rápido que se apaga y se enciende constantemente. Eso se llama ciclado corto. ¿Y sabes qué provoca? Que la humedad del aire nunca se elimine bien. Tu cuarto queda frío, pero pegajoso. Y el compresor, al encenderse y apagarse todo el tiempo, se desgasta muchísimo más rápido. Por otro lado, un equipo con pocos BTU para un espacio grande nunca deja de trabajar. Corre todo el día, consume más electricidad de la que debería y nunca llega a la temperatura que quieres. Los dos escenarios te cuestan dinero. La diferencia es que uno te lo quita de golpe y el otro, mes tras mes, en tu recibo de luz. Escríbeme en comentarios si sabías esto. El tamaño correcto no es el más potente que alcance tu presupuesto, es el que coincide matemáticamente con tu espacio. Y ahora te voy a mostrar exactamente cómo se calcula. Y aquí es donde todo se complica un poco más. Porque el error más común no es solo no calcular los BTU, es calcularlos usando reglas que ni siquiera aplican a tu país o a tu clima. Mucha gente busca en internet una tabla genérica, hecha para climas fríos de Estados Unidos o Europa, y la usa tal cual en un clima tropical o desértico. ¿El resultado? Compran un equipo demasiado pequeño para el calor real que van a enfrentar. La tabla no estaba mal, simplemente no era para su clima. Otro error clásico, medir a ojo. Calcular el tamaño del cuarto caminando y contando pasos, en vez de medir con cinta métrica. Un error de solo 1 metro puede cambiar el cálculo final en cientos de BTUs. Y el tercer error, el más silencioso de todos, ignorar por completo la orientación del cuarto respecto al sol. Un cuarto que recibe sol directo toda la tarde necesita más capacidad que uno igual de grande pero orientado hacia la sombra. Nadie lo vio venir, pero ese detalle por sí solo puede representar hasta un 10% más de capacidad necesaria. Ahora sí, vamos a la fórmula que realmente importa. Y te prometo algo, al final de este video te voy a contar algo que casi ningún vendedor te dice cuando compras el equipo. La base es esta. Mide el área de tu cuarto en metros cuadrados. Multiplica el ancho por el largo. Ese número lo multiplicas por 600. Ese 600 es el factor estándar de BTU por metro cuadrado para climas templados a cálidos, el más usado por técnicos en climatización residencial. Por ejemplo, un cuarto de 4 metros por 3 metros tiene 12 metros cuadrados. 12 multiplicado por 600 son 7200 BTU. Ese es tu punto de partida. Pero espera, porque esto se pone mejor, o peor, dependiendo de cómo lo veas. Ese número base casi nunca es el número final. Es solo el primer paso. Ahora hay que ajustarlo con la realidad de tu espacio específico, y eso es exactamente lo que viene ahora. Recuerda, te prometí al principio que te iba a mostrar el error de cálculo que casi nadie detecta. Ya tienes la fórmula base, pero lo que viene ahora es todavía más importante, porque es justo donde la mayoría de la gente se equivoca sin darse cuenta. Primero, la orientación al sol. Si tu cuarto recibe sol directo varias horas al día, suma un 10% a tu resultado base. Si está totalmente en sombra o mira al norte, puedes restar un 5%. Segundo, la altura del techo. La fórmula estándar asume techos de hasta 2.40 metros. Si tu techo es más alto, hay más volumen de aire que enfriar, así que suma aproximadamente un 10% adicional. Tercero, el aislamiento. Una casa con paredes de concreto y ventanas selladas retiene mejor el frío. Una casa con láminas, madera o ventanas antiguas pierde frío constantemente. Si tu aislamiento es malo, suma otro 10 a 15%. Cuarto, y este es el que casi todos olvidan, las personas y los aparatos dentro del cuarto.
Cada persona adicional que habitualmente esté en el espacio, más allá de las primeras dos, agrega calor corporal real. Suma alrededor de 600 BTU por cada persona extra. Y si en el cuarto hay una cocina, televisores grandes, esos aparatos también generan calor. Ese detalle, por sí solo, cambia el resultado final más de lo que la gente imagina. Y quinto factor, el clima de tu zona. En climas tropicales o muy cálidos, muchos técnicos recomiendan usar 700 u 800 BTU por metro cuadrado en lugar de 600, como base de partida. Vamos a juntarlo todo con un ejemplo real. Una habitación de 12 metros cuadrados, con sol directo por la tarde, techo estándar, buen aislamiento y donde normalmente duermen 2 personas. Empezamos con la base, 12 metros cuadrados por 600. Son 7.200 BTU. Le sumamos el 10% por el sol directo. Son unos 7.920. Como el aislamiento es bueno y solo hay 2 personas, no hacemos ajustes adicionales. El resultado final ronda los 8.000 BTU. Y aquí está el dato clave. En el mercado, los mini split no vienen en cualquier número. Vienen en tamaños estándar. 12.000, 18.000, 24.000 BTU. Así que en este caso, la opción correcta sería un equipo de 12.000 BTU, redondeando siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Y aquí está lo que casi nadie te dice. Cuando compras el equipo, redondear hacia arriba no significa comprar el tamaño más grande disponible. Significa elegir el tamaño estándar inmediatamente superior a tu resultado exacto. Nunca 2 niveles más grande por si acaso. Ese por si acaso es precisamente el error que provoca el ciclado corto del que hablamos al principio, el que desgasta el compresor y deja tu cuarto frío pero húmedo. La próxima vez que vayas a comprar un mini split, no le preguntes al vendedor cuál es el mejor. Pregúntale cuál corresponde exactamente a tus metros cuadrados, tu orientación al sol y tu aislamiento. Esa pregunta por sí sola te va a ahorrar dinero durante años. Si este video te sirvió, suscríbete y déjame en comentarios los metros cuadrados de tu cuarto y hacemos el cálculo juntos.